tal? Video tutorial número 37 del curso de Java. Seguimos con los web services y vamos hoy a crear un cliente gráfico para Twitter. Usaremos NetBeans y crearemos ese cliente gráfico que va a estar basado en REST y que nos permitirá ver los mensajes públicos que vayan apareciendo en Twitter, y podemos también ver y actualizar nuestro estatus dentro de ese sistema servicio de microblogging. Las aplicaciones que vamos a usar son Swing y también las operaciones SaaS de Twitter que nos provee NetBeans. Si no tienes una cuenta de Twitter, tienes que crearla antes de poder llevar a cabo este tutorial, y vemos para empezar un ejemplo de la aplicación completa. Aquí podemos ver esta aplicación en la cual aparece nuestro icono y aquí aparece el último de los mensajes que hemos enviado, y podemos enviar nuevos mensajes escribiendo y pulsando sobre actualizar. El mensaje es enviado. Además, como vemos en la parte superior, aparecen los mensajes públicos que se vayan ejecutando con el nombre del autor y el contenido. En la elaboración de la interface he dejado bastante espacio entre cada uno de ellos. Esto puede modificarse, como veremos ahora en la elaboración. Si entramos en nuestro Twitter, observa cómo el mensaje que hemos enviado desde el cliente creado con Java aparece como el último mensaje enviado. Pues sin más, vamos allá con la elaboración de este cliente gráfico para Twitter. A poco curioso que seas, seguro que has visto que dentro de NetBeans, en la pestaña Service, dentro de Web Service, que se cargará ahora, tenemos una lista de los principales servicios web como Amazon, Delicious, Facebook, Flickr, Google, Twitter, Yahoo, etcétera, etcétera. Seguro que también te imaginas que, como ocurre esto, es un modo en el cual NetBeans nos permite de modo muy sencillo crear aplicaciones que se aprovechan de los web services ofrecidos por estos servicios que aquí vemos. Vamos a hacerlo con Twitter, pero sería muy similar a hacerlo con cualquier otro de los que aquí aparecen. De momento vamos a hacerlo con Twitter. Pero antes de nada, lo que necesitamos es crear nuestra interface gráfica de usuario, designar el JFrame, dentro del cual posteriormente añadiremos estos servicios de Twitter. Todos estos elementos de la interface gráfica vamos a incluirlos dentro de un JFrame. Desde luego vamos a incluir varios elementos a los que añadiremos después funcionalidades con estos servicios de Twitter. Se podrían añadir muchos otros, desde luego. Vamos entonces, para empezar, con el diseño del JFrame, que son todo cosas que ya conocemos y que tienes que entender sin problemas. Así que vamos a File, New Project, y elegimos en categoría Java, y en proyecto Java Application pulsamos en NES. Vamos a darle como nombre, por ejemplo, cliente Twitter. No creamos main class porque será el JFrame la clase principal, y pulsamos en Finish. Con lo que, como siempre, tenemos ya creada la estructura de nuestro proyecto. Vamos ahora a crear el formulario JFrame, así que pulsando sobre el proyecto en New, y aquí de nuevo, como ya lo estuve haciendo, aparece JFrame Form arriba. Si no apareciera, recuerda que siempre podías hacerlo yendo a Other, Swingy Forms, y dentro de Swingy Forms elegimos JFrame
form, que es el que queremos. Vamos a darle desde aquí. Vamos a llamarle, por ejemplo, a la clase Twitter JFrame y vamos a guardarla dentro de un paquete al que podemos llamar, por ejemplo, cliente Twitter. Pulsamos en Finish y ahora, como ya sabemos, se nos abrirá en el editor en Vista Diseño y aparecerá también en la paleta todos los componentes Swing que podemos arrastrar y soltar dentro del panel de nuestro diseño. De modo más correcto dentro del JFrame, dentro del marco, porque recuerda que después dentro del marco podríamos incluir también uno o varios paneles. Vamos a empezar por colocar un botón, así que lo arrastramos y lo soltamos aquí en la esquina inferior derecha. Ya el diseño, en fin, se puede depurar en cualquier momento, no es lo fundamental tampoco. Le da por defecto el texto de JButton 1, esto ya también lo sabemos, y también los distintos modos en que podemos cambiarlo, bien aquí, pero también, por ejemplo, pulsando con el botón derecho, Edit Text, y vamos a poner Actualizar. A continuación vamos a arrastrar y soltar una etiqueta que vamos a colocar en el otro lado, en la parte inferior, en el lado izquierdo. Y vamos a darle como texto icono. Aquí es donde aparecerá nuestro icono. Pulsando Enter ya aparece. Y en tercer lugar vamos a colocar un text field, un campo de texto, en el espacio que queda entre el icono y el botón. Aquí lo vemos. Vamos a ampliarlo para que ocupe aproximadamente el espacio que queda entre estos dos. Y vamos a cambiar el texto que aparece por defecto. Y vamos a poner status, que es aquí lo que tendrá que aparecer. Vamos para empezar a trabajar con las propiedades de la etiqueta. Podríamos hacerlo de varias maneras, lo hicimos ya muchas veces desde aquí el panel, pero puede ser más cómodo para trabajar pulsando con el botón derecho y pulsando en propiedades. Se nos abre aquí, como vemos, una ventana más amplia, que es el mismo contenido que tenemos aquí, pero que puede ser más cómodo para trabajar. Para empezar, vamos a configurar su etiqueta Label 4. Recuerda que ya trabajamos también con esto, JTextField que tiene al lado. Esto sobre todo es por razones de accesibilidad. Pero ahora lo que nos interesa, recuerda que aquí es donde va a ir el icono, tenemos que buscar Maximum Size, Minimum Size y Preferred Size. Y cambiamos estos valores por los tamaños ancho y alto que tiene el icono que aparece en Twitter. Son 48 por 48, así que vamos abriendo cada uno de ellos simplemente poniendo esas cantidades, que tienen que ser en los tres lo mismo, así que también sin ningún problema. Y en Preferred Size también, y ya veremos cómo cuanto pongamos en Preferred Size cambia el tamaño en el que aparece aquí. A lo mejor tenemos que cambiar también el tamaño del campo de texto, porque va a extenderse este, claro. Aquí lo tenemos, ya lo llevo hacia allá, queda bien. Vamos a cerrarlo, con esto ya lo tenemos. Y ahora lo que necesitamos es un panel scroll. Recuerda también de la parte del curso dedicada a Swing, que ya dijimos cómo se puede utilizar, cómo se puede hacer para que distintos componentes tengan scroll. Y lo primero es añadir el panel scroll. Así que aquí lo tenemos, un scroll pane. Lo soltamos y vamos a hacer que ocupe, bueno, se me fue. Vamos a hacer que ocupe la mayor parte del espacio. Aquí de nuevo depende un poco si quieres poner otros componentes o no. Por ejemplo, se podría crear una barra de menú en la parte superior. El resto
es el que vamos a ocupar con este scroll pane. Al ser tan largo, como veíamos, y al solo poder tener los caracteres que se permiten en Twitter, puede que fuera mejor ponerlo más corto, pero en fin, eso después va a ser dentro, así que podemos en cualquier caso modificarlo. Y nos queda por añadir, para tener nuestra interface gráfica de usuario, una lista. Dentro del scroll pane vamos a colocar aquí una lista en la que aparecen de momento estos ítems por defecto. Y ahora que ya tenemos los componentes básicos de nuestra interface gráfica de usuario para el cliente Swing, es el momento en el que ya podemos añadir el primer Twitter SaaS y la operación SaaS que vamos a añadir. Recuerda que cuando hablamos de SaaS nos referimos a Software as a Service, el software como un servicio, es los web service de los que estamos hablando. Y la primera operación SaaS que vamos a añadir es hacer que nos muestre el estatus del usuario. Cuando hablamos de SaaS, de software como servicio, estamos hablando de algo que desde luego no es solo de Java. Estamos hablando de web service, estamos hablando de cloud computing, de informática en la nube, que le ha quedado un nombre tan poético, y que ya comentábamos en el anterior vídeo tutorial que en gran medida es una de las tendencias, una de las líneas fuerza que va a marcar la evolución del desarrollo de software en los próximos años con toda seguridad. Lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo método y posteriormente vamos a añadir una operación de Twitter, una operación que se llama getUserTimeline dentro de ese método. Esa operación getUserTimeline sirve para obtener nuestro icono de usuario de Twitter y nuestro estatus actual en ese sistema de microblogging. Y una vez que tengamos esa información, vamos a añadir código al método para que se muestre el icono y el estatus dentro de los campos que hemos creado aquí, el de JLabel1 para el icono y el de JTestField para el estatus. Para hacerlo, desde el archivo Twitter JFrame Java vamos a pasar en modo source, a modo fuente, y busca el método main y abre algunas líneas y sitúate justo encima del método main. Y vamos a crear ahí el método que decíamos hace un momento, método al que vamos a llamar initUserInfo. Y dentro del método es donde vamos a añadir la operación de Twitter, getUserTimeline. Para ello vamos a service, dentro de service en web service Twitter, y expandimos what are you doing service. De la lista que aquí aparece vamos a ampliar aquí un poco para que se vea bien. Pulsamos sobre statuses, aquí lo vemos, userTimeline format, y aquí tenemos el getUserTimeline que queremos añadir. Ahora, como hacíamos en el otro video tutorial, arrastramos y soltamos dentro del método, con lo que se nos abre la ventana de configuración de Customize Get SaaS Service, Software as a Service, como dijimos. Lo único que vamos a cambiar es en count, vamos a darle un valor de 1 porque queremos que nos devuelva solo el último mensaje que hayamos escrito. Recuerda salir de la celda, porque si no, si sigue editada, al guardar no guarda lo que estuviera ahí. Así que con él tal como está, pulsamos en OK y se nos va a generar ya el código que aquí vemos ahora. El ID ya nos ha generado este código que nos va a permitir recuperar la información del usuario por el ID, getUserById, y también si volvemos a proyectos, el ID también nos ha creado el paquete org NetBeans SaaS que aquí vemos y que es el que contiene el código de comunicación RESTful, y el paquete org NetBeans SaaS Twitter que contiene el código de autentificación y la clase Twitter What Are You Doing Service que acabamos de utilizar.
Con este código lo que hacemos es que nuestra aplicación pueda recuperar la información a través del API de Twitter, pero ahora lo que queremos es que se muestre dentro de nuestro formulario, y para ello tenemos que indicar los lugares donde tiene que aparecer. Así que tenemos que llevar a cabo cambios en el código. Busca dentro del código que se acaba de crear ahora donde está la declaración if, y tenemos que situarnos al final, antes de las llaves de cierre del if y antes del else if, por lo tanto. Situamos aquí este código, que lo que hace es recuperar esa información y mostrarla en los campos, en JTextFile, el status, y en el del icono, el JLabel1. Recuerda que los nombres pueden variar. Hemos usado los que ya pone por defecto, pero si has hecho varios intentos puede que en lugar de aparecer aquí 1 aparezca 2, 3. Luego tiene que llamarse igual que tiene que tener el mismo ID que el que tengamos en el componente. Cuando estemos trabajando con web service, creo que ya lo comentamos, en ocasiones puede ser que necesitemos importar paquetes, clases de paquetes que no están aún en import. Para hacerlo de modo muy sencillo, pulsa con el botón derecho y pulsa en Fix Imports. En este caso aquí, como vemos, nos indica JavaNet URL, es el que nos hace falta. Pulsamos OK y ya, como vemos, desaparecen los errores porque ya contamos con los paquetes necesarios. Pues ahora lo único que nos queda por hacer en esta parte que estamos viendo es inicializar el método initUserInfo. Aquí, como vemos, nos da esta advertencia justo por eso, porque no está inicializado. Vamos al constructor y debajo de initComponents ponemos initUserInfo. Ahora, para poder probar el funcionamiento, lo primero que vamos a tener que hacer es autentificarnos en Twitter. Ya dijimos al principio que tienes que tener una cuenta en Twitter creada, desde luego. Para poder llevar a cabo esa autentificación podemos hacerlo de dos modos. El que vamos a utilizar yendo dentro del paquete org-netbeans as Twitter, aquí dentro del archivo de autentificación, Authenticator. Vamos a pulsar para que se nos abra y aquí tenemos que indicar nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña para Twitter. Este sería uno de los modos de poder llevarlo a cabo. Así que ahí pon los datos, yo pondré los míos, cada uno que ponga los suyos, desde luego. Si no has puesto los datos, cuando intentes ejecutar la aplicación se abrirá una ventana pidiéndote que escribas esos datos. El problema es que en la actualidad en algún sistema operativo no funciona bien, así que mejor usar este otro sistema. En la documentación oficial de NetBeans se cuenta con un modo de solucionarlo que funcione bien. Lo incluiré dentro del video tutorial y dependiendo del tiempo que lleve este video tutorial, si queda tiempo al final, vemos un poco cómo usarlo, aunque ya vemos que hay otra alternativa que simplemente poniendo los datos, como vimos. Pero con esto ya estamos preparados para probar esta primera versión de nuestra aplicación. Comprueba que hayas seleccionado como main Twitter JFrame Java y pulsa sobre el nombre del proyecto, Run. Se lleva a cabo la ejecución de la aplicación. Como aquí vemos, aparece nuestro icono y aparece en el status el último mensaje que hayamos enviado de momento. Vamos ahora a añadir una nueva operación Twitter, la operación Update Status, sobre el botón que tenemos en nuestra interface. Lo que conseguiremos de ese modo es que cuando pulsemos en el botón actualizar, el contenido que tengamos en el campo de texto es enviado a Twitter como una nueva noticia. Así que de nuevo, desde vista diseño, nos situamos sobre el botón y hacemos doble clic sobre el botón. Y como vemos, se nos abre la vista fuente con el cursor colocado dentro del método JButtonActionPerformed, la acción que queremos añadirle al botón. Ya por tanto estamos en el sitio donde queremos añadir el código.
Y ahora vamos a buscar esa operación update status en Twitter. Vamos a service, web service, ya está aquí abierto, what are you doing service, y buscamos statuses, que también ya está abierto, y buscamos update format, y dentro de update format aquí tenemos update status, que es el que queremos añadir, así de sencillo. Lo arrastramos y soltamos dentro del método. Voy a borrar primero esta parte, porque a veces si no queda después ahí en otro sitio, aunque al ser comentario da igual, pero puede llevar a confusiones. Así que arrastramos y soltamos, y de nuevo se nos abrirá la ventana ahora para la personalización de Post SaaS Service, como vemos. Aquí no tenemos que configurar nada, aceptamos lo que está por defecto, y ya vemos como, igual que antes, el ID nos ha creado ya el código. Y lo único que tenemos que modificar ahora para que nos envíe los mensajes es aquí en la línea donde pone String Status. Sin contenido lo cambiamos para indicar que es el botón que obtenga el texto y el tren. Así que con esto, sin más, ya tenemos preparado nuestro cliente para que envíe mensajes mediante el método post a Twitter. Si volvemos a probar el proyecto, botón derecho sobre el nombre, Run, tenemos esa nueva funcionalidad de poder enviar mensajes pulsamos actualizar y lo envía a nuestra cuenta de Twitter. Para aquellos que si no lo ven no lo creen, aquí está el mensaje que voy a borrar para que no se haga repetitivo a gente que pueda leerlo. Pero vamos a seguir añadiéndole funcionalidades a nuestro cliente. Vamos a hacer que pueda recuperar nombres de usuarios y estatus, también últimos mensajes de otros usuarios cuyos mensajes sean públicos. Veamos entonces cómo configurar la aplicación para que nos muestre los nombres de usuarios y el estatus de todos los que se encuentren en la línea de tiempo pública de Twitter. Para poder hacer esto vamos a tener que llamar a otra operación Twitter, la operación getPublicTimeline, cuando la aplicación se ejecute. Para ello vamos a tener que dar los siguientes pasos. En primer lugar vamos a tener que crear un nuevo método run que va a sobreescribir el método run que se encuentra dentro de main. A continuación vamos a arrastrar y soltar esa operación Twitter getPublicTimeline dentro de ese método run. Para conseguir que lo que se muestre en pantalla se actualice automáticamente, vamos a tener que rodear todo el método run que contiene esta operación getPublicTimeline con un time task que se encuentra dentro del paquete Java Util y que va a permitirnos que se ejecute el método run cada 75 segundos, por ejemplo, el tiempo que pongamos, y que por tanto haga que se esté actualizando el contenido según este tiempo que determinemos con el timer. De nuevo, lo que hemos hecho hasta ahora es conseguir recuperar una información a través de la API de Twitter y es un tipo de información que nos va a devolver como celdas de una lista. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar esos datos y colocarlos dentro de los componentes de nuestra interface gráfica de usuarios para que puedan ser renderizados y vistos en nuestra aplicación. Para conseguir esto vamos a tener que crear un nuevo JPanel, un panel que va a implementar la clase ListCellRenderer que forma parte del paquete JavaSwing. En este nuevo panel que vamos a crear es donde tendremos el componente con el nombre del usuario y el estatus que se pasará en etiquetas, en JLabels. Y por último, dentro de Twitter JFrame haremos que nuestra JList, la que aquí tenemos, muestre estos objetos que componen, que van a ser devueltos por el JPanel.
panel. Ahora cuando lo veamos en la práctica es bastante más sencillo que decirlo, pero creo que era importante antes explicar los pasos que vamos a ir dando para ahora, al hacerlo, que no nos perdamos. Y de estos pasos que indicamos vamos a empezar creando el time tasker, el timer que nos va a permitir que se actualice automáticamente esa información pública desde Twitter cada cierto tiempo. Ya dijimos que este time task va a tener que rodear a todo el código, así que mejor crearlo antes y posteriormente es cuando crearemos el método run, si no ese método run nos va a estar dando errores a cada momento. Para hacerlo vamos a pasar a vista fuente dentro del archivo Twitter JFrame y vamos a buscar la declaración de clase y el constructor, aquí donde tenemos public Twitter JFrame, y dentro de Twitter JFrame, antes de init components, vamos a añadir el siguiente código que aquí vemos. Lo que hacemos aquí es instanciar la clase timer del paquete Java util y le pasamos como parámetros un nombre, vamos a ponerle Twitter updater, y como segundo parámetro especificamos que no pueda ejecutarse como un daemon en segundo plano. Esto en cualquier momento accede a la documentación del método para más información, como siempre. Los errores también, como ya dijimos, es por paquetes que no tenemos de momento, así que botón derecho, Fix Imports, y aquí como vemos ya nos indica Java Util Timer, que es el que tenemos que importar. Lo hacemos y ya lo tenemos correcto. Y ahora debajo del timer vamos a crear un nuevo método al que como parámetros le pasamos esa información donde se va a indicar cada cuánto tiempo tiene que llevar a cabo la actualización. Configuramos el método para que espere un segundo y medio antes de ejecutarse y después que se actualice cada 75 segundos. Como ya sabes, va en milisegundos. Aquí podrías poner la cantidad que quisieras. Ya vemos aquí el error que aparece es simplemente porque no sobrescribe aún el método run que ahora modificaremos. Pues para añadir ese método run que tenga dentro de la operación getPublicTimeline, vamos a empezar por crear dentro de la clase pública, antes del constructor, tenemos que situarnos aquí, y vamos a crear un objeto al que vamos a llamar por ejemplo statuses, con el contenido que aquí vemos. Se trata de un objeto de la clase defaultListModel que tenemos que importar, así que de nuevo botón derecho, Fix Imports, y es ahora cuando vamos a crear un método run dentro del timer que creamos hace un momento. Vamos a crear un nuevo método run usando la notación override para que sobrescriba el método run del método main público. Así que lo hacemos de este modo y observa como ahora ya desaparece el error porque ahora ya sobrescribimos el método run, como aquí vemos. Vamos ahora a añadirle esa operación Twitter, así que vamos a Service, dentro de Service en Web Service, si no estás, esperamos a que se cargue, en Twitter, What are you doing? Dentro de statuses buscamos por Public Timeline Format y dentro, como vemos, ya tenemos el getPublicTimeline, que es la operación que estamos buscando. Como en las otras ocasiones, vamos a arrastrarlo y soltarlo dentro del método run, que aquí tenemos. Se nos abre, como vemos, la ventana de personalización, dejamos lo que está por defecto y de nuevo, como en las otras ocasiones, nos ha creado ya el código dentro del método, código que aquí vemos. Y entonces este código tenemos que volver a localizar donde se encuentra if, y vamos a tener que incluir ahí
una lista, la que queramos antes, statuses de for list model, para que para cada uno de los valores que se le pase se vaya añadiendo a la lista. Así que tenemos que situarnos antes del cierre del if, aquí, y tenemos que escribir el código que aquí vemos. De nuevo, botón derecho, fix imports para swing utilities en este caso. Recuerda utilizar, si lo necesitas, con el botón derecho format, con lo cual ya nos formatea el código de modo rápido. Pues con esto el código para obtener los estatus desde la línea de tiempo pública de Twitter lo tenemos ya completo. Ahora vamos a tener que escribir una nueva clase que nos devuelva un componente con una lista de los elementos que se van a renderizar dentro de nuestra interfaz gráfica de usuario. Por tanto, ahora ya tenemos el código que obtiene los objetos status desde la línea de tiempo pública de Twitter y crea un elemento lista para cada status. Pero no podemos mostrar esa lista cruda en una JList, que es lo que tenemos de momento en nuestra interfaz gráfica de usuario. Tenemos que pasar esos datos dentro de los componentes de nuestra GUI, y para poder hacer esto vamos a crear un nuevo JPanel. Este JPanel va a implementar la clase JavaSwing ListCellRenderer y nos va a devolver un objeto Java AVT Component que va a contener el nombre del usuario y el status, que va a ser pasado en etiquetas, en JLabels. Y vamos a poder personalizar la apariencia que van a tener estas JLabels en el JPanel que vamos a empezar a crear ahora mismo. Vamos al panel de proyectos y en el nombre de nuestro proyecto, botón derecho, New, y tenemos que elegir JPanel Form. Si no lo has usado antes puede que no aparezca aquí, tendrías que ir entonces como antes con el JFrame Form a Other, y en Other Swing Forms, y aquí ya tenemos JPanel Form, que es el que queremos en este momento, Next, con lo que se nos abre el asistente. Vamos a llamarle a el panel ítem y lo vamos a colocar dentro del paquete cliente Twitter, como tenemos el Twitter JFrame. Pulsamos en Finish y, como ya sabemos, el nuevo archivo ítem Java se nos abre en vista diseño. Y ahora vamos a arrastrar y soltar de la paleta una etiqueta, label, y un test pane dentro aquí del JPanel. En la etiqueta se mostrará el nombre del usuario y en el test pane se mostrará el mensaje de estatus del usuario. Así que buscamos primero la etiqueta, después las colocamos y aquí ya pues cada uno puede darle el diseño que quiera, y buscamos el test pane, que debe estar aquí, lo tenemos, y también podemos situarlo donde queramos y darle el tamaño que queramos. Botón derecho en el JLabel y Properties, como hicimos antes, con lo que se nos abre aquí la ventana de propiedades. Para empezar, en el Label for vamos a elegir el JTestPane 1, el que acabamos de crear ahora, por razones de accesibilidad. Pero ahora aquí en las propiedades podemos modificar muchas otras características. Aquí, por ejemplo, en el foreground podemos dar un color al texto distinto del que aparece. Pulsamos y elegimos aquí el color que queremos. Y lo mismo que con el color de texto, podríamos aplicar muchas otras características, la alineación, el tipo de letra, el tamaño del tipo de letra, etcétera. No estaría nada mal que practicaras, porque además muchas de estas propiedades las vas a encontrar en muchos otros componentes, pero en el video tutorial, para no alargarlo ahora, vamos a dejar a un lado esta práctica. Una vez que tenga el aspecto
que más te convenza, pulsamos en Close y podemos hacer lo mismo con el Test Paint, pulsando en Properties. Aquí tenemos propiedades, puedes ir eligiendo aquellas que más te gusten, dándole el aspecto que quieras. Vamos a escribir, por ejemplo, voy a poner algo, texto status, ahí lo vemos. Si pasamos a el modo fuente, podemos buscar en el código generado y observa como aquí aparecen las propiedades que le hemos aplicado a la etiqueta label. Aquí, por ejemplo, donde se configura el color, y lo mismo para el Test Paint. Aquí tenemos el código que nos ha creado directamente el ID. Ahora tenemos que buscar la declaración pública de la clase, que es la que tenemos aquí, que extiende a Java Swing JPanel, y vamos a hacer que implemente la clase ListCellRenderer. Así que en la declaración añadimos el Implements ListCellRenderer, botón derecho Import Fix Imports, para que él lo vuelva, y ahora, como vemos, aparece aquí en ítem un error porque indica que estamos implementando una clase abstracta y que no hemos implementado todos sus métodos, como ya sabemos. A estas alturas ya lo que es implementar no vamos a estar volviendo a hablar de ello, ni extends tampoco, y también recuerda que todas aquellas clases que vayan apareciendo, como ya dijimos también muchas veces en el curso, puedes ampliar información en la documentación oficial de Java. Así que abrimos aquí algún espacio y vamos a añadir este código que lo que hace es implementar el método abstracto getListCellRenderer component, que es el que tenemos que implementar. De nuevo, botón derecho, Fix Imports, para que importe los paquetes necesarios. Lo que hacemos con este código es reemplazar la etiqueta, lo que aparece por defecto en la etiqueta, en username y en el texto del status, con los objetos que recuperemos de la clase de Twitter, con las operaciones de Twitter, y por tanto ya tendremos la información recuperada a través de la API de Twitter dentro de estos dos componentes. Así que si sigues los pasos de lo que hemos hecho, en este momento tenemos una clase llamada item que nos devuelve un objeto component con el nombre de usuario y el status mostrados en una JLabel y en un Test Paint. Pues ahora lo que vamos a tener que hacer es modificar nuestro otro archivo, Twitter Frame Java, para que use este componente. Y para hacerlo lo que tendremos es que hacer que esta JList que tenemos en nuestro Twitter JFrame use el ítem Java como su celda de renderización. Así que vamos allá, seleccionamos la lista y pulsamos con el botón derecho Properties. Y seleccionamos la propiedad Model, esta que aquí tenemos. Y ahora lo que tenemos que hacer es pulsar las teclas Control y Espacio, con lo que se nos abre, como vemos aquí, el editor personalizado para las propiedades. De momento, como vemos, nos muestra el texto por defecto que aparece en la lista. Pues en la lista desplegable que está al lado donde pone aquí Set JList Model Property Using, expande la lista desplegable y elige Custom Code de las opciones. Y aquí en Set Model lo que tenemos que poner es statuses. Pulsamos en OK.
A continuación, en propiedades, buscamos Cell Renderer y hacemos lo mismo que antes. Pulsamos en control barra espaciadora y se nos abre de nuevo el editor. De nuevo, en el set JList Cell Renderer Property Using, lista desplegable, y elegimos de nuevo Custom Code. Y en el código lo único que tenemos que poner es la clase que va a utilizar para las celdas de renderización, que es la que acabamos de crear ahora. Así que añadimos New Item. Pulsamos de nuevo en OK. Pulsamos en Close y con esto ya hemos conseguido que en la JLista que aquí tenemos se muestre el contenido tanto de la etiqueta como del test pane de ítem Java, que era lo que queríamos. Con esto tenemos nuestra aplicación finalizada. Guardamos todo y podemos probarla. Una vez guardado todo, botón derecho sobre el proyecto, Run, ejecuta la aplicación y aquí podemos ver nuestra aplicación con lo que habíamos hecho en un principio, nuestro icono y nuestro status con nuestro último mensaje. Podemos actualizar, como ya vimos, y ahora aquí arriba, como vemos, aparecen nombre de usuario y los últimos mensajes de estos usuarios. Podríamos desde luego personalizar el aspecto, modificarlo, dar el aspecto que quisiéramos, pero ya vemos cómo la API está dándonos toda la información para incluir dentro de nuestra aplicación. Esto es un web service. Ahora, como indicamos en el tiempo, cada 75 segundos se actualizará con nuevos mensajes. Eso podríamos cambiarlo e indicar un tiempo distinto. Piensa que de este modo puedes acceder a todas las funcionalidades de Twitter para incluir donde quieras dentro de tus aplicaciones en un espacio determinado en el que puedes recuperar, según el uso que acabamos de ver, toda la funcionalidad de Twitter. Pues con la imagen de nuestra aplicación funcionando, aquí nos quedamos por hoy. Seguiremos ya en esta última recta, la recta final del curso, viendo algo más aún sobre los web service, pero será en el próximo video tutorial. Por hoy quedamos aquí. Una vez más, os habló Jesús Conde. Nos vemos.